Bien, hermanos, en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, tenemos que saber algo. Hoy día vamos a ver, hermano, el versículo 11 al 21. Pero si hay algo que nosotros debemos saber, hermano, es que los cristianos, en general, de nuestra época, carecen, hermano, de una cualidad esencial en la vida cristiana. Esa es, hermano, la guía y la dirección de Dios en su vida. Porque la mayoría, hermano, de los cristianos podría afirmar con confianza que Dios le ha guiado en circunstancias. Quizá usted mismo también dice, no, Dios me ha guiado en esto. Sin embargo, hermano, pudiéramos diferir muchas veces de estas cosas, puesto que en aquellas circunstancias en las que nosotros argumentamos que Dios nos ha guiado, no ha habido oración, no ha habido consejo espiritual, tampoco búsqueda de la Escritura. Por lo tanto, nosotros pudiéramos preguntarnos cómo Dios estuvo obrando en esa situación, cómo Dios verdaderamente guió esa situación. Por eso, hermano, a pesar de que los cristianos en nuestros días carecen de la guía de Dios, no debemos dejar nosotros que eso nos pase a cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Pero esto también presenta otra pregunta importante. Y esa es entonces, ¿cómo es que Dios puede guiarme? ¿Cómo es que Dios me guía a mí realmente? Porque, hermano, esto no es una respuesta tan simple. Porque quizás, hermano, muchos comparan a Dios como un padre que le dice a su hijo, ya, pórtense bien, si no cuando lleguemos a la casa van a ver. Y quizás los niños se portan bien por temor a recibir una golpiza de su padre, pero se portan bien. Aquí, hermano, cuando hablamos de la guía de Dios, no es solamente, hermano, importante lo que debemos hacer y lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer, sino también, hermano, es tan importante el por qué Dios nos está mostrando lo que debemos hacer. Es tan importante la razón de lo que Dios está haciendo en mi vida, la cual, hermano, me debe motivar a mí a serle obediente. Él me quiere dirigir, hermano, no solamente por un castigo, por algo que Él pudiera hacerme, sino más bien por algo que Él ya ha hecho y que muestra en mi vida. Para entender esto, hermano, yo quiero que vayamos aquí a 2 Corintios 5 y vamos a ver lo que yo le estoy diciendo. Los versículos 11 al 13 dicen, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Hermanos, si usted quiere que Dios guíe su vida, porque Dios no solamente, hermano, puede guiar su vida, sino que Dios también quiere dirigir su vida. Él es Dios, Él anhela, hermano, de que usted siga su plan. Él anhela, por decirlo de una forma, que usted camine con Él. Por eso preguntémonos, ¿cómo Dios quiere guiar mi vida? Y la primera cosa que usted va a ver en estos versículos es conocer, como dice el versículo 11, el temor del Señor. Conocer el temor del Señor. Ahora usted se preguntará, hermano, el temor del Señor no es igual a tener pavor o terror cuando uno habla de Dios, sino más bien, hermano, es tener profundo respeto y consideración por quién es Él. Dios nos guía a nosotros, hermano, con el temor reverente que debemos tener por Él. Este temor, hermano, debe producir muchas cosas en nosotros. Y lo primero que usted ve acá, hermano, es tener una correcta conciencia. Porque cuando nosotros tememos a Dios, como dice esta sección, hermano, lo más importante para nuestra vida no pasan a ser las cosas externas, sino que más bien lo más importante y que debemos cuidar en nuestra vida es nuestra alma. Porque temer a Dios, hermano, es un profundo conocimiento de quién es Dios. Si queremos especificarlo, es un profundo conocimiento de la omnipresencia de Dios, que Él está en todo lugar, de su omnipotencia, que Él tiene todo el poder, pero también de su omnisciencia y que Él lo conoce todo.
Temer a Dios es, hermano, tener comunión con Él. Es tener ese conocimiento de quién es realmente Dios y ese peso en mi vida. No es solamente decir yo sé lo que el Señor es, yo sé lo que el Señor puede hacer, sino es decir yo vivo una vida de acuerdo a lo que ese Dios es. Por eso el temor de Dios le lleva de manera práctica a entender que no es importante lo que hay fuera de usted, que es lo que la gente ve, sino que es más importante lo que hay dentro de usted, que es lo que Dios ve. Por eso, hermano, cuando hablamos de alguien sin temor de Dios, es una persona que vive su día a día de una manera en público y de otra manera en privado, sin estarse preocupando por su alma, sin estarse preocupando por su corazón, sus actitudes y pensamientos, sin estarse preocupando, hermano, por agradar a Dios no solamente de manera externa, sino más bien en su corazón. Por eso, hermano, a Dios, como dice aquí, este mismo versículo dice en el versículo 11, a Dios le es manifiesto lo que somos, porque de alguna manera nuestra vida está expuesta ante Dios. Lo que usted es, hermano, está expuesto ante este Dios, hermano. Él sabe lo que usted es, no solamente de manera externa, sino más bien en lo interior de su corazón. Vamos a ver esto en otro pasaje, el Salmo 139, hermano, por favor, si me puede acompañar al Salmo 139 y vea lo que dice ahí conmigo, hermano. Del versículo 1 hasta el versículo 6 quiero que leamos. Dice el Salmo 139, versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hermano, cuando usted teme a Dios, usted no vive su vida, hermano, pensando o teniendo miedo de lo que Dios le puede hacer. Eso debería ocurrirnos, hermano, cuando no tememos a Dios. Pero cuando tenemos temor de Dios, el pasaje nos dice algo muy importante. Y es que David, o el salmista en este caso, lo veía, como dice acá, como un conocimiento demasiado maravilloso, hermano. Demasiado maravilloso, muy alto, algo que sobrepasa su entendimiento, algo que es mucho mayor de lo que nosotros pudiésemos imaginar para nuestra vida. Saber, hermano, que Dios ha prometido amarme y aún sabiendo, hermano, lo que pienso o lo que puedo llegar a pensar o lo que puedo llegar a desear o cómo yo me puedo equivocar en mi corazón, hermano, al final de todo produce un sentido de temor y agradecimiento por ese Dios. Porque Él, aún sabiendo eso, no solamente lo externo que yo he hecho, sino también lo que hay en mi corazón, Él ha decidido, hermano, amarme. Él ha decidido cuidarme. Él ha decidido proveerme. Él ha decidido protegerme. Por lo tanto, hermano, todos nuestros pensamientos, todo lo que somos está expuesto a los ojos de este Dios soberano del universo. Y algo que nos debe llevar a pensar es, si es así, ¿podremos esconder algo del Señor? ¿Hay algo que escape de sus manos? Por lo tanto, hermano, algo que nos debe motivar cuando nosotros, hermano, tenemos dudas, dificultades, algo en nuestra vida, algo en nuestro día a día, debemos pensar, ¿esto refleja el temor de Dios que yo tengo? ¿Esto refleja la actitud que estoy teniendo, los pensamientos que están de alguna manera expuestos ante Dios, pero velados ante el mundo, algo que a Él le agradaría? Porque muchas veces decimos como, no, si por fuera yo lo sé, yo sé que estoy bien, pero no siempre en nuestro corazón lo sabemos y tenemos dudas. Muchos hermanos muchos son los creyentes que en alguna oportunidad han tomado una decisión, por decirlo así, algo cuestionable. De repente hay otros creyentes que le dicen, pero mira, considera esto no es tan bueno. Y se ve por ti, no sé, por esto otro. Parece que esto no es algo que agrade al Señor.
Y las respuestas siempre son variadas, pero similares. Y uno dice, pero ustedes no saben lo que hay en mi corazón. Dios me lo ha confirmado dentro de mí. Y eso sucede porque no hay temor de Dios en el corazón. Hermano, el nombre de Dios puede ser tomado en vano, lo cual es penado por la ley de Dios. Porque nosotros, hermano, creemos que tomar el nombre de Dios en vano es simplemente decir quizás una grosería con el nombre de Dios. Pero tomar el nombre de Dios en vano, hermano, es cuando usted empieza a decir cosas como, no, Dios me ha dicho, o Dios dice, o Dios quiere, cuando Dios no le ha dicho, cuando Dios no ha dicho eso, y cuando Dios verdaderamente no quiere eso. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Es, por decirle de alguna manera, hacer un mentiroso a Dios. Reaccionar, hermano, de manera sin temor. Porque debemos tener temor, hermano, cuando decimos Dios hará esto o hará esto otro. Y no estamos seguros de esas cosas, hermano. Debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de nuestro Dios. Porque esa es la forma en la que el temor, de alguna manera, se muestra. El apóstol en el versículo 11 dice algo súper interesante, hermano. Dice, conociendo pues el temor del Señor, dice, persuadimos a los hombres. Si uno se pregunta por qué persuadir, ¿qué tiene que ver esto con el tema del temor, de la conciencia? Bueno, en el versículo 12 lo sigue explicando. Dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros. Y luego dice, por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias, sino en el corazón. Y es que, hermanos, si nosotros experimentamos el temor de Dios en nuestra vida, por decirlo así, hermanos, fácilmente nosotros podremos convencer a otros de que estamos viviendo bajo el temor del Señor. Porque el apóstol sabe que hay un grupo grande de personas que viven conforme a las apariencias. Habían otros maestros que decían que las apariencias eran lo más importante, lo externo. ¿Y qué pasaba? Versículo 13, a alguien como Pablo, preocupado de el alma de la persona, preocupada del corazón de las personas, preocupada de su propio corazón, decía, pero este está loco, pero este no sabe lo que habla, no sabe lo que dice, no sabe lo que está predicando a otros. Y él dice, no, lo sé y lo tengo muy claro, lo sé y lo tengo claro, porque si estoy loco, como ustedes ven, es para Dios, pero mi cordura es algo que la misma gente, los mismos cristianos, ustedes pueden ver. Regularmente, hermano, es decir, regularmente, nosotros, y usted tiene una capacidad de discernimiento para entender cuando alguien está viviendo bajo las apariencias. Usted tiene esa capacidad, usted lo puede ver. Dice, pucha, este hermano, me gusta compartir con él, pero solamente se preocupa de las cosas externas. Pero sabe, hermano, cuando nosotros no tenemos esa capacidad para discernir, es porque nosotros también estamos dentro de, por decirlo así, de ese grupo, que se preocupa solo de las apariencias. En cambio, hermano, cuando tenemos temor verdadero de Dios, ¿sabe qué sucede en nuestra vida? Hermano, podemos identificar a aquellos que también están con el mismo temor del Señor. No compartimos los mismos chistes, no compartimos las mismas metas, el mismo propósito. Porque, hermano, vivir con el temor de Dios es algo muy distinto a vivir solamente por las apariencias. El apóstol Pablo parecía alguien loco para estos hombres que vivían de la apariencia. Él tenía una gran reputación, había sido entrenado por un gran fariseo, un reconocido maestro, tenía grandes estudios, por decirlo así, su linaje, o algunos dirían su propio pedigrí de alguna forma, le daba toda la reputación que él pudiera tener frente a otros judíos. Pero ¿qué hizo Pablo? Dejó todo eso con tal de servir a Jesucristo, el cual él proclamaba que había resucitado, porque se le había aparecido en el camino a la ciudad de Damasco. Entonces, hermano, ¿cómo no iba a pensar la gente que este hombre estaba loco? Con lo que hablaba, él decía, este Señor Jesús que se me apareció, el cual resucitó, el cual ustedes dicen que no, puede cambiar tu alma, puede cambiar tu corazón, arrepiéntete y pon tu fe en él. Él decía, pero eso está muy loco, es descabellado. Aquí tenemos la ley para vivirla de manera externa. Aquí tenemos los mandamientos para cumplirlo mientras los otros me ven. Por eso qué loco a veces es pensar lo que, si lo ponemos en un ámbito terrenal, lo que creemos los creyentes. Por eso en 1 Corintios 1:18, hermano,
1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Porque, hermano, el apóstol Pablo, cada vez que predicaba, cada vez que la gente seguía sus enseñanzas, obviamente, hermano, una enseñanza centrada en Cristo, enfocada en lo que Dios puede hacer, habían conversiones, había transformación, había cambio. Porque es poder de Dios esa predicación. Pero ¿qué decían los otros? Es locura. Hermano, usted puede entender cualquier mensaje de la palabra como esa forma. Esto es poder de Dios para mi vida. O puede decir, pero esto es loco, esto es sacado de las mechas, yo no puedo seguir esto, no entiendo, tanto sacrificio, tanto compromiso por un Dios. Y volvemos a lo mismo, no hay temor de Dios. Por eso, hermano, queremos ver cómo Dios dirige nuestra vida, entonces, hermano, tenga temor de Dios. Y ahora vamos a pasar a otro punto, que pareciera que es contrario, que está alejado, pero no, hermano, está muy unido. Dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hermano, estos son pasajes que quizá usted ha escuchado en alguna otra oportunidad. Pero si el temor de Dios ha impactado nuestra vida, nosotros vivimos con temor de Dios, también parte de su guía en nosotros es por medio de su amor. Algo que usted ve acá, el versículo 14, el amor de Cristo. Primero, conocemos el temor de Dios. Segundo, dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, hermano. La segunda cosa, pensar en el amor de Dios. Le va a ayudar, hermano, a tomar muchas decisiones en su vida. Le va a ayudar a dejarse ser usado por el Señor cuando está pensando en el amor de Cristo. Esto es, hermano, algo que es recíproco al amor de Dios. Esto honra el amor de Dios. Esto responde asertivamente al amor de Dios. Porque dice que el amor de Cristo, hermano, nos constriñe. Y eso, hermano, es como que sale de las entrañas. Porque el cambio que Dios hace es un cambio profundo en nuestra vida. Sale de lo más hondo que tenemos. A veces es inexplicable de una forma. Usted está ahí orando y le pide al Señor por algo y Él trae paz. Le pide al Señor que le dé quizás amor por alguien en una situación y Dios lo da. Y usted dice, ¿de dónde nace esto? Y usted está agradeciendo al Señor su salvación, está agradeciendo al Señor por ser librado de sus pecados y el Señor le da esta confirmación en su corazón. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Porque si queremos, hermano, que el amor de Dios cambie nuestra vida, que nos dirija, que nos guíe, debemos pensar en lo que este amor significa para los creyentes. Para esto, hermano, quiero que vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4, hermano, el versículo 10. 1 de Juan 4, el versículo 10 dice lo siguiente. Dice aquí la palabra del Señor en 1 de Juan 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, o en el sacrificio satisfactorio por nuestros pecados, de tal manera que ya no estamos en nuestros pecados. Por eso, hermano, el amor de Dios fue un amor sacrificial. Él envió y entregó a su único Hijo. Es un amor que sobrepasa cualquier barrera que nosotros pudiésemos haber puesto para que llegase a nosotros. Por lo tanto, el perfecto y profundo amor de Dios, hermano, ahora en nuestro corazón es lo que poseemos, es lo que tenemos, es el que obra dentro de nosotros. Por lo tanto, hermano, si usted alguna vez se pregunta, pero Señor, está orando, pero Señor, a mí me cuesta mucho esto, me cuesta mucho amar a estas personas, Señor, a mí me cuesta mucho dejar esto, Señor, a mí me es difícil comprometerme con la obra del Señor. Piense en una cosa, en el amor de Cristo por usted, enviando a su Hijo a morir en una cruz por nosotros, por usted, por sus pecados, algo que usted no hubiese podido hacer. Recuerde, nosotros
no es que nosotros amemos a Dios. Él nos amó primero y por consiguiente, nosotros en respuesta a ese amor, nosotros le amamos. Dice aquí, hermano, en 2 Corintios, dice que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por nosotros. Y debemos pensar que Él murió física y espiritualmente por nosotros, para que nosotros muramos a nuestros pecados y deseos malignos, con el fin de vivir no para nosotros mismos, sino para Dios. ¿Se ha puesto a pensar, hermano, solamente en lo maravilloso de este propósito? En lo que significa realmente, hermano, vivir con el propósito de que otros conozcan de Cristo, de entronar a Cristo en mi vida, de vivir para Él. Por eso, hermano, es que el amor de Cristo nos constriñe, está dentro de nosotros para amar a Cristo. Porque si nosotros nos pensamos, hermano, ¿cuál es el mayor mandamiento? El cual aparece en Mateo 22:37, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y dice, y este es el primer y gran mandamiento. Y ese es el mandamiento que usted tiene hoy día que obedecer. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con su vida. Amar a Dios con su tiempo. Amar con sus energías. Amar, hermano, en su mente. Amar con su corazón. Porque no hay otro propósito supremo que pueda tener el Hijo de Dios, que pueda tener el ser humano, que no sea amar a Dios y vivir para Él. Ese es, hermano, el gran propósito que vivimos nosotros. Pero si estamos viviendo por otro propósito, hermano, la pregunta es, ¿el amor de Cristo que usted conoce, que ha visto en su palabra, hermano, está obrando en su corazón? ¿Está Dios guiándole por medio de su amor? ¿Usted recuerda su amor, agradece su amor, vive por ese amor que Dios le ha dado? Y esa es la pregunta. Quizás estamos, hermanos, menospreciando el amor de Cristo. Estamos menospreciando el amor que Él tuvo por nosotros y tiene aún, y sabemos que tendrá, porque Él lo ha prometido. Puede ser que estemos menospreciando el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Puede ser, hermano, que no estemos viviendo ni actuando conforme a ese amor que decimos tener. Nosotros decimos cosas como, Dios a mí me ama. Dios, yo sé que Él es amor. Yo sé que Dios es de esta forma, pero la pregunta es entonces, ¿ese amor te constriñe, está dentro de ti? Dice la Escritura que si nosotros amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. Entonces, si yo no estoy respondiendo con ese amor, es porque o no entiendo ese amor, no estoy respondiendo a ese amor, o Dios no me ama. Y sabemos que lo segundo no es cierto. Por lo tanto, hermano, ¿cómo está respondiendo a ese amor que Dios tiene por usted? Y de hecho aquí quiero que vean en el versículo 16 otro privilegio del amor de Dios, el cual nos dice, hermano, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Y sabe lo que nos está diciendo el apóstol? Le dice, hubo un tiempo antes de nosotros poner nuestra fe en Cristo, antes de que usted fuera un cristiano real, hubo un tiempo, dice él, en que usted solamente conocía a Cristo de una manera externa, quizás de nombre, había escuchado lo que Él hizo, pero no tenía una fe real en Él, no tenía comunión con Él, no había entendido quién es verdaderamente. Quizás, hermano, nosotros también podemos caer en el error de centrarnos demasiado en la vida de Cristo, en la carne. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Que para nosotros Cristo solamente existió en un periodo de tiempo, nos centramos en sus milagros, en su nacimiento único, por decirlo así, en su sacrificio en la cruz, lo cual nos trajo salvación, y eso es todo lo que es Cristo, eso es todo lo que hizo Cristo. Pero hermano, la Escritura nos muestra mucho más de lo que es Cristo. Podemos conocerle, saber que hoy día, hermano, Él está entronado en el trono de Dios, sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué dice que hace a la diestra del Padre, hermano? Intercede por usted y por mí. Está diciendo cuando usted peca, yo pagué por Él, y ponga su nombre ahí. Yo he pagado por Él, porque mi sacrificio en la cruz es suficiente. Por lo tanto, hermano, a Cristo ya no lo conocemos solamente según la carne. No sabemos que fue un judío que vivió por ahí por el primer siglo, que parece que lo mataron injustamente y algunos dicen que resucitó. Ya no es solamente un entendimiento de su vida carnal, de su vida terrenal, por decirlo así, hermano, en este tiempo, sino ahora tenemos un entendimiento de Él mucho mayor. Tenemos un entendimiento de Él no solamente, hermano, como Cristo, como Mesías, sino también tenemos un entendimiento de Él como Dios, como cercano, en comunión.
por decirlo así, con Él diariamente. Dice que ahora Cristo vive en nosotros porque estamos en Cristo. Por eso dice de alguna manera, versículo 17, que si alguno está en Cristo, es lo que dice, hermano. Porque ahora usted puede conocer a Cristo. Pero si usted se pregunta y dice, pero yo no he cambiado, por decirlo así, mucho mi vida, porque yo era bueno antes de conocer a Cristo. Yo sí tenía algunas cosas, pero la verdad, yo necesitaba de Cristo, necesitaba buscar, pero no es porque yo fuera tan malo. A mí me criaron bien. La respuesta es entonces, ¿de qué le salvó Dios? ¿De qué cambio hizo el Señor en esa vida? De partida, hermano, hay una justicia propia superior a estas cosas. Ahora aquí la palabra del Señor nos dice, en uno de los pasajes más conocidos, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es un versículo que yo estoy seguro, hermano, que en alguna oportunidad usted ha escuchado. Pero yo quiero que usted piense en qué significa realmente. Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, aquel que ha recibido el amor, la salvación, ahora vive con Él en esta nueva comunión, dice, las cosas viejas pasaron. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Y usted se preguntará, ¿qué son las cosas viejas que hay, que pasaron? Uno diría el pecado. Y no es una respuesta incorrecta, pero pensemos más allá. Significa, hermano, simplemente decir, mira, yo antes de Cristo, yo en mi trabajo, compartiendo con mis compañeros de trabajo, yo decía groserías. Ahora que soy una nueva criatura, eso pasó y yo ya no digo grosería. Entonces, hermano, usted podría decir, muy bien, ha eliminado el pecado. Pero dice que aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué significa eso, que aquí todas son hechas nuevas? Y nosotros pudiéramos decir, entonces significa que solamente eso que ya no digo, solamente ese pecado que ya no hago, pudiera ser, pero no lo es. Nos queda corta la definición a un versículo tan profundo. Porque lo que nos está diciendo es lo siguiente, significa que ahora, hermano, su vida ha cambiado completamente de propósito. ¿Por qué razón? Ya no voy, hermano, a trabajar y me comporto distinto porque estamos entendiendo las motivaciones. No es distinto solamente decir, bueno, a Dios no le agrada esto. Bueno, eso es una parte, pero ahora, ¿cómo cambia mi trabajo? Lo voy a hacer con otros motivos. Lo voy a hacer primero mi trabajo para la gloria del Señor, porque Él me salvó de mis pecados. Sí, el trabajo nunca fue un problema. Claro, no tengo que decir groserías con mis compañeros, ese es el inicio. Pero algo que voy a hacer con este trabajo ahora es, no lo voy a gastar en cosas incorrectas. Voy a usarlo con mi familia, voy a proveer para los míos, voy a proveer para la iglesia, voy a evangelizar ahora a otros, voy a hablarles de Cristo. Está cambiando la cosa, está cambiando lo que nosotros pensamos. No solamente decir, ahora en el matrimonio no vamos a discutir más, no, vamos a aprender a resolver nuestros conflictos como a Cristo le agrada y como Él también nos ha provisto de un ejemplo para nosotros seguir. Vamos a poder aprender a conversar, a tratar y vamos a unirnos en propósito. Ahora no se trata solamente de mira, yo tenía un problema con mi padre, lo voy a perdonar lo que me ha hecho mi mamá. No, ahora significa que no solamente voy a perdonar lo que ellos me han hecho, que el cual era un pecado de rencor que había en mi corazón. Lo que voy a hacer ahora es honrarles. Voy a honrar a mi padre y a mi madre. Entonces, hermano, las cosas viejas no solamente representan, por decirlo así, un cambio en el pecado que existía en nuestra vida, porque hay cosas nuevas. Y eso es que todo lo que nosotros veíamos a nuestro alrededor puede ser la paternidad, la maternidad, el matrimonio, la crianza, hermano, el trabajo, la vida, todo, hermano, tiene ahora otro propósito, tiene ahora otro enfoque. Y eso es, hermano, que el Señor sea glorificado en cada una de estas áreas. Y Él lo dice así en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, donde dice, si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria del Señor. Hasta lo más simple, hermano, hacerlo para la gloria del Señor. ¿Se ha puesto a pensar en lo que eso significa, hermano? Que hasta que en lo más pequeño que hacemos en nuestra vida, hasta lo más rutinario, lo hagamos para la gloria del Señor. Porque ahora nuestra vida ha cambiado. Entonces, hermano, todas las cosas son hechas nuevas porque Dios nos ha hecho un cambio de 180 totalmente, hermano. De 180 grados es distinto. Quizás nosotros digamos, bueno, yo antes sí, no hacía cosas incorrectas en el trabajo, pero antes lo hacía por mí, lo hacía por mi reputación, lo hacía para que la gente viera cuán inteligente soy y tener más réditos económicos.
Ahora lo hago para la gloria del Señor porque Él me ha dado estas capacidades para traer gloria a su nombre y a su maravilloso plan. Aquí nosotros tenemos una vida que ha cambiado, de vivir para sí a vivir para el Señor. Y una última cosa que quiero que vean en el versículo 18 en adelante, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, en esta última parte, si primero nosotros debemos conocer qué significa temer al Señor, conocer su temor. Y una segunda cosa, hermano, debemos pensar siempre en su amor y lo que Él ha hecho cambiando nuestra vida. Una última cosa para que Dios nos dirija, hermano, es que debemos obedecer a su misión. Debemos obedecer la comisión que Dios nos ha dado. En esta sección Dios nos dice que Él nos ha dado una misión, nos ha dado un ministerio, el cual puede significar un servicio que hacer. Pero antes de hablar de eso, en el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Hermano, qué maravilloso es entender la gracia de Dios. Porque significa, hermano, que nosotros sin merecer nada de lo que tenemos, nada de lo que hemos hablado, sin merecer el amor de Dios, sin merecer la comunión con Dios, sin merecer esa cercanía que tenemos con Dios, dice que esto proviene de Dios, de su corazón, de acercarse a nosotros. Hermano, de ir a buscarle a usted. Usted, hermano, se ha puesto a pensar cómo fue, por decirlo así, que Adán y Eva fueron salvos. Y uno dice, sí, por fe en Cristo, todo eso lo vimos, lo vemos, lo sabemos. Pero hermano, cuando ellos pecan, Adán y Eva, dice que ellos se esconden. Y si usted ha leído Génesis capítulo 3, sabe que lo que ahí pasa no es que Adán y Eva dicen, ya, ¿sabe? Y Adán le dice, pucha, Eva, parece que la anduvimos embarrando con esto, así que vamos a ir a buscar a Dios porque parece que lo necesitamos. Eva le dice, sí, pues mira, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Yo comí primero, pero tú me seguiste, ¿cómo no me paraste? Entonces, ¿saben qué pasa? Es que eso no fue lo que sucedió, sino que Dios se acerca, lleva su voz al huerto y dice, hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y lo empieza a buscar. Porque desde el inicio que la humanidad ha caído en el pecado, siempre hemos tenido a Dios buscando a la humanidad para salvarle. Entonces, hermano, cuando usted ve en su vida, desde un inicio, Dios ha querido salvarle de sus pecados. Es esta comisión que proviene de Dios, donde Él nos dice, ahora tenemos un ministerio llamado el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo está enemistado con Dios. Santiago 1:17 dice que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Señor. Porque todo lo que tenemos, hermano, proviene del Señor. Todas aquellas cosas, hermano, provienen del Señor. La salvación viene de Dios porque Él nos reconcilió consigo mismo. Nosotros no tenemos la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Muchas personas hoy intentan en sus propias fuerzas de reconciliarse con Dios. Como lo dicen ellos, mira, yo sé que me he equivocado, estoy como todos nomás, pero yo esto lo hago bien. Uno dice, mira, yo sé que me he equivocado en muchas cosas, pero yo soy buen padre, dicen algunos. Yo soy buen esposo, dicen algunos. Yo trabajo harto, yo proveo para mi familia. Y hermanos, nosotros sabemos que no hay posibilidad propia del ser humano para reconciliarse con Dios, porque es Dios quien sale a nuestro encuentro. Ahora, hermano, usted tiene este ministerio, este servicio el cual debe hacer, el cual es ayudar a que otros se reconcilien con Dios. En ese sentido, Dios nos llama embajadores. Y un embajador, hermano, es un representante de alguna nación en otro lugar. El embajador debe dar una buena imagen de su nación. Sin embargo, en aquel tiempo, hermano, el romano llamaba embajador no a las personas que tenían en sus colonias, sino más bien a las personas que no tenían en sus colonias. Tenían embajadores en distintos lugares donde ellos no tenían jurisdicción. Y por lo tanto, el embajador debía entender lo siguiente, que él estaba en una zona hostil para él, pero que aún así debía dar testimonio
de Roma y su poder. Cuando nosotros, hermanos, nos evaluamos y pensamos, nosotros somos embajadores porque estamos, hermanos, en un mundo que es hostil para con los creyentes. En un mundo que es hostil muchas veces con el Evangelio. Con un mundo, hermano, que está en guerra contra Dios y su palabra. Por eso, hermano, a pesar de que nosotros podamos ver esta hostilidad y entender que estamos en una zona de guerra, donde el enemigo permanece ocultando a los inconversos la luz de Cristo, Dios dice, yo quiero hacer resplandecer mi luz por medio de ti. Por eso, hermano, dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, Dios le ha dado un propósito, y eso es que la gente vea la justicia de Cristo. Esto está enlazado a la salvación, es un propósito, hermano, que la gente pueda ver el amor y la justicia de Cristo. Cuando la Escritura dice en el versículo 17, he aquí todas son hechas nuevas, y en el versículo 21 dice que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, está usando exactamente la misma palabra, porque está hablando del mismo concepto. Y es que en la salvación, hermano, Dios no es que haya tomado lo que a usted le faltaba y se lo dio. No, hermano, Él cargó su pecado, por eso murió en la cruz como murió. Pero ahora le da a usted algo, y eso es su justicia. La justicia, hermano, es la cualidad de ser justo, de comportarse justo, y viceversa. Por lo tanto, hermano, cuando usted ahora tiene la justicia de Cristo, usted tiene una posibilidad en su vida de hacer lo que agrada al Señor, porque Él le ha traspasado a usted su justicia. Ahora usted puede servirle con reverencia, con alegría, con amor, porque para obedecer lo que Dios nos ha dado, Él nos ha dado su poder, su justicia, su vida. Aquel que no tenía pecado, el justo por los injustos como nosotros, tomó el pecado y nos dio a nosotros su justicia. Por lo tanto, hermano, no cesemos de hablar de Cristo. No terminemos de hablar quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre Celestial. Y como dice el Salmo 2, y con este quiero terminar, hermano, el Salmo 2, versículo 11, dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Entonces, hermanos, sirvamos a nuestro Señor con temor, que su temor nos guíe, que su amor nos encamine y que, por supuesto, la obediencia a su misión, hermano, siga siendo parte del plan que Dios tiene para nosotros. Hermano, cualquier duda, cualquier pregunta, si queremos nosotros saber si Dios nos está dirigiendo, no preguntémonos. Esta decisión, esto que voy a hacer, nace del temor de Dios, nace de su amor, cumple con obedecer a su misión de que la gente se reconcilie con Dios, y vamos a ver, hermano, cómo Él empieza a dirigir nuestra vida. Porque cuando el Evangelio entra en nuestro corazón y en nuestra mente, hermano, toda nuestra vida cambia. ¿Para qué? Para que los que viven no vivan para sí,